Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. La semana anterior iniciamos una pequeña presentación sobre varios puntos de vista que tenemos de esta etapa de foros para saber qué hacer con la marihuana. Creo que esa sería lo ideal y no la legalización, como nos decía el licenciado Bermejo hace un momento. Tendremos que empezar a corregir desde cómo llamaron a este foro. Pero para que tenga usted más o menos un punto de referencia del programa anterior, si es que no lo vio, el doctor Eustacio Ordaz nos hizo un planteamiento sobre todas las facultades que tiene en el terreno medicinal. El licenciado Bermejo pues sostiene que es diferente el trato, el nombre, cómo debe enfocarse el tema de la marihuana. El licenciado Ordaz, en coincidencia con el licenciado Bermejo, también nos habla de la situación que puede prevalecer dentro de las universidades. La psicóloga Aurora Silva nos hizo un muy detallado análisis de cuáles son las consecuencias, cómo puede impactar en el cerebro, en la conducta humana y cuánto daña a los jóvenes, a los adultos, a los adictos, a quienes consumen marihuana, en su naturaleza. Y bueno, finalmente Marco Antonio de Derechos Humanos pues nos habla de la libertad, de las libertades que tenemos para decidir si consumimos, si no consumimos, etcétera, y la garantía pues de derechos humanos de respetar cualquiera que sean sus inclinaciones. Pero esto se quedó, oiga usted, muy calientito, sobre todo, Bermejo, en el momento, ¿verdad?, en el que hablabas de la obligación que tiene el Estado de darle al campesino los elementos suficientes para que pueda producir alimentos y no marihuana, que es lo que lo lleva a su siembra. Gracias. Es una realidad. Si nosotros analizamos el contexto de la producción de la marihuana de manera concreta, pues obviamente lo siembra un campesino, no lo va a sembrar un ingeniero, aunque hay ingenieros agrónomos dedicados a la asesoría para optimizar la producción. Esa es otra cosa. Y para sacarla más pura. Claro, por eso optimizar la producción. Y esta es una situación que tenemos que analizar porque sí o sí, el Estado mexicano, repito, el Estado mexicano está obligado a garantizarle al campesino alternativas económicas reales para dejar de sembrar la marihuana. Y entonces, ahora sí, ponerlo a sembrar tomates, papas, chiles, lo que sea, pero al mismo tiempo garantizarle los canales de distribución porque el campesino produce y se le pudre en la milpa la cosecha porque no tiene cómo sacarlos al mercado. Bueno, lo logra hacer. Consigue algún amigo con una camionetita y va al mercado del pueblo y ahí se pasa todo el día y se le echa a perder la fruta. Y es otro problema, que no es nada más la simple asesoría para la producción o el financiamiento, sino las cadenas de comercialización. Uno de los subsecretarios de Zagarpa en el sexenio de Felipe Calderón señaló que tendríamos que copiar el exitoso mercado del narcotráfico en cuanto a siembra, a distribución y a comercialización. Pues que eso deberíamos hacerlo con todos los productos del campo. Ahora, yo quiero hacer una acotación. Bueno, es que tiene razón, hay que copiar ese modelo porque son exitosos como empresarios, más que muchos que tienen el gran negocio, pero no pagan impuestos, aunque pagan cuotas de corrupción muy grandes, en fin. Mira, hay una cuestión importantísima. Resulta que existe ya en Sudamérica, en Centroamérica, en África, en Asia, países con el desarrollo de la agricultura alternativa como opción al campesino que produce o siembra marihuana. Y precisamente es el financiamiento de actividades productivas en cuanto a la siembra de alimentos. Y han logrado establecer la sustitución de, ¿por qué? Porque el campesino busca el ingreso económico y no tuvo otra opción que sembrar la marihuana porque le dieron el dinero o la amenazaron o como fuera. Y tenemos casos muy concretos en Colombia, tenemos casos muy concretos en Uruguay y en otros países centroamericanos. ¿Okay? Son programas auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas, son programas de políticas públicas del gobierno. Y es lo que tenemos que tomar en consideración. No salgamos a inventar, estudiemos lo que se está haciendo en otros países para acotar los tiempos de las discusiones, reducir los gastos de la investigación o de los foros,
porque ya es efectivo. ¿Qué tanto se ha logrado? Y entonces nosotros podríamos trabajar, porque tiene que ver también con la corrupción, tiene que ver con la criminalidad, todo influye, es por una cuestión económica y lo tenemos que considerar así, porque entonces implica profesionalizar al policía de calle, al Ministerio Público, al juez, porque tenemos cada autoridad con cada resolución que es una vergüenza para nuestro país. Como abogado, he de decir que es lamentable el nivel de baja calidad jurídica de las resoluciones que emiten nuestras autoridades. Bueno, déjame decirte que sí, efectivamente es un problema económico, pero un problema económico en donde los Estados Unidos son los que se llevan la mayor parte. Al señor Chapo le dice la procuradora de los Estados Unidos que le calcula por el número de toneladas de cocaína que ingresó una fortuna de 114 mil millones de dólares. Nada más que si cada uno de los gramos de coca se corta en 6, ¿verdad? Entonces los que generan la distribución y el narcomenudeo en los Estados Unidos tienen 6 veces más esa cantidad. Y ellos no tienen un Chapo, nosotros sí. Entonces, ¿hasta dónde? Yo te puedo dar una opinión, pero... Sí, yo creo que podemos hablar mucho de eso, pero nos alejamos, creo, del verdadero tema que estamos tratando, porque pensar en corregir esto, de manera que quede funcionando, pues sería solucionar todo para que nuestro país estuviera en una situación muy diferente, que evidentemente no es real en este momento. Lo que tenemos que hacer es, podemos ver una línea clara de lo que es el consumo con lo que se acaba de explicar, pero no por hacer eso solucionaríamos el problema de autorizar o no el uso de la marihuana. Sería exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir a lo que nos ocurre realmente. Desinformación en los jóvenes, suspicacias o información incorrecta que te lleva a usarla porque no te causa nada, pues es obvio que no es inocua la marihuana, ¿no? Estrictos esquemas de regulación que no criminalicen el uso, sino que intenten reducir los daños más que castigar el consumo en un momento dado. No funciona eso, ya lo vimos. Por supuesto, los esquemas de seguridad no los criminalices. El dinero que supuestamente debes o tienes que decomisarles y que vemos que no se decomisa porque no hay gente más fregada económicamente que los narcos, pues los agarran ahí con $200, con $1,000,000 de pesos y bueno, y lo demás que hicieron. Sí. Oye, todo ese dinero tendría que destinarse a clínicas de rehabilitación, eso sería clínicas de prevención. Una idea increíble. Entonces, ¿no? Ya existe la ley que así lo señala. Pero el papel aguanta todo. Se llama ley de extinción de dominio. Por eso, el papel aguanta todo. Todo. El papel te dice que hasta cuántas clínicas debes tener por X número de consumidores. Sí. Nomás que no hay. Bueno, la ley de extinción de dominio precisamente sustenta el hecho de que una vez asegurado el dinero producto de la venta, se remate y se canalice precisamente a la asistencia social para efectos del tratamiento, o sea, está etiquetado ese dinero. Pues sí, pero bueno, lo que pasa es que hay que encontrarlo. Bueno, el tema porque no. Cuando hicieron el dinero existe y está ubicado, ¿ok? Está ubicadísimo. ¿En dónde? Pregúntale a la PGR, ellos no, pregúntale tú, porque bueno, pues yo te puedo decir en dónde está, ¿verdad? Aquí el decomiso que hicieron de propiedades de narcos y de evasores fiscales alcanzó la fabulosa cantidad, la subasta que hicieron, de 238 millones de pesos. ¿Es algo? Sí, ¿cómo no? Bueno. Fíjate, es la 10ª parte de lo que le quitaron a Llegón. Sí, pero aquí no tiene que ver también con la calidad del sistema jurídico mexicano. Detienes gente, efectivamente puedes detener, y no vas a detener precisamente a los capos, vas a detener a los empleados, a gente de menor rango, la gente sacrificable, que no vale nada, son números, porque o los matan o los mandan presos, pero los de verdad que dirigen esto son altas figuras, intocables, ¿ok? Intocables. Pero eso sí no digas dónde están. No. Tampoco voy a decir qué tal que pasa cosas grandes. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta.
Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequegui. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Bueno, aprovecho que regresamos del corte comercial para invitarlo a que veamos la cápsula que preparó Jorge González la semana anterior sobre este tema y bueno, para que vuelva a presentarlos porque iniciamos el programa así de corridito sin presentarnos, ¿verdad? Doctor Eustacio Ordaz, licenciado Alberto Bermejo, no Alejandro Bermejo, ese es Juan Alberto. Tirso Ordaz, Marco Antonio To y la psicóloga Aurora Silva. Vamos a ver esta cápsula y volvemos.
Marihuana, ¿sí o no? Se realizó en Cancún el debate sobre el uso de la marihuana. Así sin más, y sin duda, despertó un gran interés y una nutrida participación, porque el tema es polémico y se presta a las más diversas posturas. El uso medicinal o recreativo de la marihuana fue intempestivamente puesto en el debate nacional, a pesar de que hay otros temas más graves y urgentes que deberían estar en la agenda nacional. Pero no se discute sobre la economía, ni sobre el rezago social, ni sobre la creciente pobreza, ni sobre la impunidad, ni sobre la colusión de importantes figuras políticas con la delincuencia de todo tipo. No se discute sobre la debacle petrolera, ni sobre el abandono del campo o los estímulos a la industria nacional, ni sobre las maneras de aumentar el consumo interno, ni en cómo abatir los índices de deserción escolar o sobre las plagas como el dengue, la chikungunya o el Zika. No, eso pasa a segundo o último plano. El debate que concentra el interés de los altos funcionarios de la Secretaría de Salud y de Seguridad Nacional se centra en el uso de la marihuana, que es un tema al que está ajeno el grueso de la población nacional. Los marihuanos, con debate o sin debate, seguirán en su vicio. El uso de la marihuana no es hasta ahora un tema que concentre ni el interés ni la atención de grandes segmentos de la población. Vicente Fox, el expresidente de obscura memoria, es uno de los principales impulsores de la legalización del uso de la marihuana, pero no se atrevió a estar en el debate porque carece de los atributos científicos para abordar con claridad ese tema. Lo suyo es una ocurrencia o una postura insensata, como muchas de sus opiniones al vapor. Pero ahí está el debate. Ahí están, en tiempos de crisis, los cuantiosos recursos públicos gastados en un debate sin sentido, que parte de ningún lado para llegar a ninguna parte. Y mientras tanto, sigue el golpe a la economía nacional, sigue el embate a los bolsillos de millones de mexicanos y la espiral de miedo, sangre y miseria. Este Fuego Cruzado aborda este tema para usted. La cucaracha ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha. Entonces estábamos ya analizando estas otras dos partes. Sí. Quité la palabra, perdón, pero hablábamos que ir al de corte. que el tema de discusión lo que trae son cómo afrontamos lo que nos está pasando. Sabemos que las causas son profundas: desigualdad social, sistema económico funcionando en desventajas, no articulado, muchas cosas, pero que son problemáticas verdaderamente complejas. Y no podemos esperar hasta resolver todas esas para decir que no tendríamos que estar hablando de la legalización del uso de la marihuana. Tenemos que estar hablando de eso y conservar y traer a esa discusión estos elementos que vienen de la desintegración familiar, que vienen de la pobreza, que vienen de la desigualdad, para tener esas intermedias soluciones que nos permitan seguir transitando a las grandes soluciones, que sería terminar con ello, ¿no? Nosotros en particular, evidentemente, a lo que va, pareciera que se ha tomado ese atrevimiento, decantando hacia la permisividad del uso terapéutico de la marihuana o algunas otras cosas que surjan en el foro, en los foros precisamente no lo sabemos. Lo que es evidente es que necesitamos una serie de regulaciones, informaciones, formaciones para los jóvenes, donde quede perfectamente claro temas que van a ser o que son comprobables ya con una base científica, que son las menos expuestas a los intereses económicos, las menos expuestas a los intereses grupales, y que evidentemente puedan tener un sustento para decir esto realmente pasa. Es una droga, no es recomendable, tiene efectos, no es inocua, pero tiene este otro tipo de comportamientos, y eso tenemos que tener en la mano los mexicanos. Yo sí estoy seguro de que sí estamos preparados para manejar muchas cosas. Las formaciones que se están dando en México tienen que intentar llegar a esos esquemas de autodeterminación perfectamente informados y con la libertad de hacerlas. Estoy seguro que el futuro está centrado en eso, en tratarnos como individuos capaces de tomar decisiones, pero el gran reto es información sólida, científica, profunda, para todos, al alcance de todos,
para que en ese momento lo que nuestras autoridades, nuestros canales que hemos decretado en nuestra democracia, que toman las decisiones de política pública, tengas los elementos para decir esto sí, esto no, y no tratarlo como algo tan fácil de evaluar como que todo sí o todo no. Eso no existe. Yo creo que hay que hacer caminos intermedios en el cual evidentemente el uso terapéutico pareciera que está perfectamente encaminado a que tenga una mayor libertad, muy regulada, muy reglamentada, para que no caiga en el indiscriminado uso, pero que pueda tener espacios de utilización. Me parece que lo que acabas de señalar corresponde al nivel, obviamente, personal. Eres rector de una universidad, tu preparación y las personas con las que te rodeas tienen cierto nivel de educación, de ingresos económicos, de preparación, de información, etcétera. No es, por desgracia, el nivel en el que sobreviven más de 60 millones de mexicanos, casi el 60% de la población nacional. Y esa sería la más afectada si no se toman regulaciones adecuadas, si no se toman decisiones adecuadas, porque son además los lugares en donde pueden sembrar, porque son además en los lugares en donde de la siembra al consumo es un paso que además les es gratuito. Y entonces no solamente tendríamos a millones de mexicanos en la pobreza, sino ya también con una deformación que sería generacional y que nos llevaría al hundimiento del país. Señor. Sí, yo quería comentar esto. En cuanto al acotamiento que se plantea de que si la legalización del consumo de está legalizado 5 gramos, de acuerdo a la ley de salud, es correcto. Para consumo. Legalizaron más el consumo, pero ¿dónde lo obtienen? ¿Quién lo produce? ¿Cómo se comercializa? O sea, de ahí la necesidad de que tenga alguien de consumir este producto, tenga que inmiscuirse y relacionarse con el crimen organizado. Eso es extremadamente grave. ¿Sí? Bueno, pero ahí está Vicente Fox, que por eso pelea su siembra. No, lo interesante... él ya tiene sus parcelas en Campeche. Lo interesante es que Vicente Fox, durante su gobierno, mandó una iniciativa de ley para prohibir el consumo de la marihuana, totalmente el consumo de la marihuana. Ahora es el que está promoviendo sembrar hectáreas y hectáreas de marihuana. Porque entonces vean ustedes, eso son las políticas públicas. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que analizar es que si se legaliza el consumo de la marihuana, desde mi punto de vista, para fines terapéuticos, que no lúdicos, porque lo lúdico nos deja una gama tremenda, ¿no? Porque lúdico pues es para diversión. Entonces aquí pues traemos unos porros de marihuana y es para usos lúdicos. ¿Sí? Entonces, ¿pero dónde nos la vamos a fumar? Porque ya donde quiera está prohibido fumar, ¿no? Ahora, comento. Dicen algunas voces, es que si se legaliza la marihuana va a haber crimen, va a haber asesinatos, ya los tenemos. Sí, pero se multiplican porque si pierdes, como dice la doctora, la conciencia, No, permítame. Con mucho respeto para la psicóloga, quiero decirle que no todos. Yo quiero pensar, ¿cuántos de aquí tomamos alcohol? ¿Cuántos de aquí somos alcohólicos? Ese es el problema, si me permite. Es que esta es una cosa individualizada. Individualizar. Cada quien es una persona única, irrepetible, con sus características, con su bioquímica cerebral muy especializada. Entonces, de ahí que no podemos generalizar en absolutamente nada, como dice el rector. Entonces, vamos, entremos a un análisis. No tengamos miedo de que vamos a traer la criminalidad. La criminalidad ya está ahí. Ya están nuestros hijos metidos en la criminalidad. Para que consuman marihuana tienen que meterse con el crimen organizado y el crimen desorganizado. Entonces, si nosotros la legalizamos, muy posiblemente, aminoremos ese problema, que a lo mejor tampoco se quita. No hay soluciones permanentes. Y como yo digo esto, si se legaliza el consumo de la marihuana, en la etiqueta debe traer lo que dice la psicóloga.
este producto, así como lo trae el cigarro, puede producir. Ah, no, claro que sí. ¿Y qué? Pues, bueno, por eso, ahí un feto espantoso y yo me lo fumo. Bueno, por eso, pues es cosa personal. Vuelvo a caer exactamente. Esta es cosa personal. Nada más que no podemos generalizar. Doctor, que todos los que fumamos, que pagamos un impuesto muy alto y se dijo que ese impuesto era porque las enfermedades que acarreaba el tabaquismo estaban costándole mucho al Estado. Entonces, vete sobre el impuesto con los fumadores. ¿Y qué pasó? No hay una sola clínica de rehabilitación de fumadores. No hay una sola clínica única, exclusiva, para atender todos los daños pulmonares. Y yo pago cajetilla tras cajetilla. Señora Lilia, ¿a quién le tendríamos que reclamar? Por eso insistir en no descuidar en esta discusión, que volvemos al fondo, ¿no? Por una parte se regula, por otra parte se prohíbe. En materia de derechos humanos no podemos olvidar esta parte de integralidad, de interdependencia. En materia de derechos humanos, cuando hablamos de tales derechos, usted dijo al principio, ¿no? Hablamos de libertades, en esta parte de decidir, de mi desarrollo de la personalidad, pero esa decisión tiene que ser informada, ¿no? Y en esta otra parte viene la obligación del Estado de informar también que hay ciertas consecuencias, ¿no? ¿Tú a los 13 años tenías capacidad para analizar la información que te llegaba o solamente para memorizar las cosas que te enseñaban en la escuela? Algunas sí pudiera ser. Y como le dije a Aurora hace ¿qué ratito, niño tan precoz? Bueno, me gustaba leer. Pero yo me voy más allá todavía en esta parte de no podemos descuidar las problemáticas sociales que se van a vincular con esto. Y no quiero caotizar, como hace rato, de que sí hay desempleo, pero también hay que caer en la realidad de que si hablamos de derechos humanos, también no podemos dejar de considerar la parte de analfabetismo, por ejemplo. Usted lo decía hace rato, ve una cajetilla uno, pero ¿qué tanto tomamos la madurez? ¿Qué tanto concientizamos? El tema de las violencias, el tema de ve un Facebook en un comentario que uno puede hacer de manera pública. ¿Cuántos comentarios salvajes, violentos, agresivos hay, no? Entonces me hace pensar cuando hablan de la persona también que se estigmatiza como adicto o como enfermo, no sé, ahí también es su especialidad, Aurora, de que se pudiera decir, yo no sé hay alcohólicos hasta qué grado pacíficos, ¿no? Se puede decir que se estigmatiza. Un cojo está cojo. No lo estás estigmatizando, está cojo. Bueno, pero una persona que consume es un adicto. No. A mí no me molesta que me digan vieja. Me dijeron niña, me dijeron adolescente. Pues te pueden decir viejo. Pero ¿Cuál sí es el problema? Pero sí fueron no te están estigmatizando, así es. Pero sí fueron planteados en el foro, y eso vale decirlo, en documentos incluso académicos, donde está probado que no toda persona que la consume es realmente una adicta, ¿no? Eso también eso fue también planteado por eso mismo, ¿no? Así es, yo no hablo también de mi postura, pero sí le repetía para darle lugar al abogado, ¿no? De que no podemos descuidar esa parte de integralidad, ¿no? Donde es cuestión holística, y también puntualizar. Sí son libertades, pero también hablamos de derechos sociales, de derechos de protección también a las niñas, a los niños, como ya dije, a las personas que están enfermas también y necesitan el medicamento o el consumo regulado, medicamente aprobado, que también ha sido causa controversial en materia jurídica, ¿no? Yo creo que hay como diversas cosas. Me voy a permitir hacer algunos comentarios propios, que sé que tenemos breve tiempo, pero sí es importante hacer como el acotamiento. La primera es que hay una diferencia muy grande entre el alcohol y el cannabis, ¿de acuerdo? Para el alcohol, nosotros, en cuestión de evolución, somos hijos del pulque, del tequila y del mezcal, los mexicanos. Tenemos una gran capacidad para metabolizar el alcohol. Hay una condición genética. El hígado segrega una enzima que se llama ácido acetilaldehído deshidrogenasa, que tiene condición genética. Entonces, efectivamente, hay gente que desarrolla alcoholismo y gente que no por su condición genética. Con el cannabis el consumo es más reciente, no tiene ese carácter histórico, pero en la clínica ya vemos la diferencia. El hijo de consumidor de cannabis tiene una altísima probabilidad de desarrollar más rápido la dependencia que el que no. Tengo pacientes que consumen 90 dosis en un solo episodio de consumo. Claro, ¿cómo que no? Entonces, sí. Entonces, claro que hay condición genética. Soltemos el consumo y vamos a verlo en 2 generaciones, a ver cómo nos va. Entonces, yo creo que sí es muy importante el conocimiento, ¿de acuerdo? O sea, plantear sobre el conocimiento la información que se dé, ¿no? Y por otro lado, bueno, yo quisiera un poquito como explicar, la vez pasada quedó como muy claro que es una enfermedad,
no hay opción para ello, que efectivamente no todos los consumidores son adictos, pero todos los consumidores van caminando hacia la enfermedad, como cuando me da gripe, no es cuando me dio el síntoma. Tuvo un periodo de latencia el virus en mi cuerpo. Esta enfermedad tiene un periodo de latencia, pero se desarrolla a partir del primer consumo. En esta parte no tiene que haber duda, ¿de acuerdo? Evidentemente, en el caso del alcohol, la enfermedad puede no desarrollarse por condición genética, ¿de acuerdo? Mencionaban hace ratito que cuáles son como las razones, porque hay gente que le entra y gente que no, ¿de acuerdo? Sí hay condiciones. Y yo creo que son condiciones que, independientemente de las regulaciones, sí debe haber una condición de conciencia social que le permita a la sociedad misma tomar acciones diferentes. Entonces yo creo que, si me permiten, vamos a mencionar como algunas circunstancias, como para que los televidentes puedan un poco saber qué pueden hacer con sus hijos. La primera es que si hay condición genética, o sea, si hay una predisposición genética, una predisposición de temperamento. El niño que es más impulsivo, pues, naturalmente va a cometer más errores en su vida, propio de que el impulso va primero que su razón, ¿de acuerdo? 3, hay condiciones de traumatismos de origen. De verdad, en la práctica clínica hay una evidencia. Si tuvo abandono de padre antes del nacimiento, naturalmente va a tener mayor probabilidad, porque es como ir sin una pierna, ¿saben? En el alma, la naturaleza nos dio 2 padres, como no tenemos 2 piernas. La estructura física es muy parecida a la mental, muy similar en su funcionamiento. Yo no le puedo pedir a alguien que viene sin un papá o mamá que funcione igual. Los traumatismos del desarrollo, si fue maltratado, si fue violentado, si hubo un traumatismo severo como abuso, duelos, todo eso, por supuesto que me da una predisposición a la enfermedad. Entonces yo creo que en eso la sociedad sí puede trabajar, en saber si mi hijo ya tiene una predisposición o tiene un factor de riesgo, vamos a trabajarle. Hoy día se sabe, lo que no se sabía en otras épocas, que por ejemplo los videojuegos producen una regulación dopamínica similar a la de las drogas. Hoy se sabe. Entonces, claro que si son niños que crecieron en la era digital y no crecieron jugando y peleándose por un balón, no desarrollaron habilidades sociales y sí traen más neuroreceptores dopamínicos. Entonces, sí hay condiciones, sí hay mucho que hacer en la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que podríamos, como decía Sabines, ¿no?, invitarlos a que, bueno, un poco antes, invitar a que vote, pues el que quiera un hijo con esas consideraciones, ¿no? El que alce la mano para votar a la legalización, el que quiera el hijo con trastorno psiquiátrico, el que lo quiera en la cárcel, el que lo quiera, ya quedó estructurado científicamente que hay lesiones de memoria, de percepción, de atención, de aprendizaje, porque se disminuyen las zonas del sistema nervioso central, el área tegmental, la amígdala cerebral, el sistema límbico, la corteza prefrontal, el núcleo accumbens. Esas lesiones son irreversibles. Entonces, como nada más como para poderle cerrar, yo creo que yo invitaría a lo que decía Sabines, a retomar mis viejos alucinantes, el amor, el estudio, el arte, el amor de los padres por sus hijos, el acompañamiento, que en verdad yo les garantizo, en la práctica clínica es evidente. El muchacho que fue crecido con amor y con aceptación jamás va a ir por un jalón de marihuana, porque prefiere su realidad, porque es una realidad hermosa. Entonces yo creo que los papás como que podemos hacer mucho por hacer hijos felices, y entonces, lejos de si se vende o no, lo importante es que no se consuma. Creo que podemos hacer mucho. Vamos al corte y enseguida volvemos, ¿les parece? Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan,
Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. ¿Qué opina de la legalización de la marihuana para uso medicinal? Medicinal sí, parece excelente, pero no creo que sea para medicina, realmente. Pues no, porque pues daña. No sé muy bien de ese tema porque pues, o sea, no consumo ninguna droga, pero pues para uso medicinal creo que estaría bien para las personas que sí lo necesitan. No sé, siento que va a haber más problemas, accidentes o muy difícil controlar el uso. Para uso medicinal sí estoy de acuerdo, pero sí creo que deberían de trabajar mucho en las leyes o en las cláusulas que vayan a salir en esa regularización. No estoy de acuerdo de eso de drogas. Híjole, es un tema bien delicado, pero muy difícil. Yo veo que hasta para temas medicinal no creo. No estoy de acuerdo, totalmente, absolutamente. Sea como sea, sigue siendo una droga. No importa si sea medicinal o recreativa, sigue siendo una droga. Pues aunque sea solo medicinal, yo digo que la gente lo seguirá agarrando para
no sé, aún así, por otros fines. Porque aunque no sea legal, pues ya muchos chavos la consiguen muy fácilmente, más rápido que alcohol o cigarros. Sí funciona mucho, bueno para mí. Bueno, en cuestión de dolores musculares yo lo he consumido mucho. Y mi mamá y mi papá siempre lo consumían y estuvo muy bien. Pues me parece que el cierre del espacio anterior fue magnífico porque en ese sí podemos decir, asegurar que estamos inmersos todos, sin excepción, porque, bueno, pues tiene que ver con esta parte de la naturaleza humana, la de los sentimientos, que también si los consumes se afectan, ¿verdad? Y te vuelves insensible. Y bueno, de ahí que encontremos a los jóvenes que a los 18, a los 20 años decapitan o desbaratan o pozolean. Vaya usted a saber sobre el influjo de qué. Pero bueno, como ya nos queda poco tiempo, sí quisiera que fuéramos un poco más breves en nuestras exposiciones para cerrarlo. Sí. Coincidiendo con lo que dices, doctora, definitivamente el consumo de la droga debemos evitarlo. No es positiva, no es buena, causa daño a la salud, causa daño a la familia y a la sociedad. Entonces, nuestro papel debe estar encaminado a ello. Pero, existiendo el problema, debemos atenderlo, debemos resolver. Entonces, debemos de trabajar en dos vías. Uno, la prevención al consumo, que comienza en casa. Por supuesto. Aquí tenemos el origen. En casa comienza esa laxicidad, esa permisividad. La predisposición. ¿Okay? Entonces, en casa comienza esa desviación, pérdida de valores. Uno. Dos, ya tenemos un chico en problema, ser enérgicos en casa, sancionar, ¿ok? Trabajar en la escuela, trabajar en el barrio, de manera que tiene que ser una cuestión integral, no lo podemos aislar. Y una vez salido de control este muchacho, obviamente tendremos que atenderlo como corresponde a una persona con afectación médica y tratarlo. Entonces, debe ir escalándose, en principio, previniendo, sancionando en casa con medidas correctivas, no ser tolerante. Bueno, se nos sale de control, entonces ejercer todavía mayor presión. Entonces, tenemos que considerar que no es correcta la droga destruye, debemos ser enérgicos para evitar el consumo. Ahora bien, respecto de los que ya padecen de esta situación, tratarlos para evitar que entonces se vuelva un crimen, eliminar la parte de negocio de la droga, que ese es el otro evento, genera mucho dinero, genera corrupción y entonces por eso incentiva a continuar con ella, porque es lucro. Bueno, yo creo que has resumido de una manera importante la determinación de que es una droga. Creo que es bastante clara, que no es deseable de ninguna manera su consumo, que no debe ser permisible en esos términos, pero sí abrir las voces para que varios mecanismos se tengan que desencadenar en base a lo que podría ser en algunas áreas su regulación por los beneficios que pudiera tener y que tengan que comprobarse perfectamente, y muchos de ellos lo han hecho. La información a todos, hay esquemas muy claros donde en términos de terapéuticos y de análisis de la salud se ha comprobado que para menores de edad está fuera de cualquier discusión alguna permisividad sobre su uso por la misma desarrollo biológico. Tiene que estar incluido en una regulación, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer es prácticas de información muy fuertes con los jóvenes, muy fuertes con las familias, clara legislación al lado de ello, resultado de los foros, resultado en términos de política pública, que no vaya a pasar que hicimos unas tremendas discusiones, opinaron los científicos y no pasó nada al final. Por supuesto, tiene que venir una acción de los órganos que hemos determinado como sociedad que tienen que tomar esas decisiones, pero sobre todo un gran concepto de que se respeten los derechos humanos, que haya la determinación, y yo sí creo un verdadero reto a que como sociedad tenemos que crecer y avanzar a elementos de decisión personal, y como sociedad
profundos que nos lleven a que tenemos que analizar, a opinar, a abrir las partes democráticas para que quien tenga que decir lo haga y que finalmente en base a ello se tome una decisión que nos beneficie a todos, que afecte que tenga efectos sobre la salud pública, sobre nuestra economía, absolutamente de acuerdo, sobre la seguridad que tenemos que tener y que cubra las partes éticas y derechos humanos. Respaldando lo que dice el rector de la Unicaribe, aplaudimos y estamos a favor como Comisión de Derechos Humanos de que las políticas públicas que se vayan a generar a raíz de esos debates, sean prohibitivas, sean para regularlas, pasen por el tamiz de derechos humanos, con los enfoques que ya manejé, con los derechos puntuales que te dije, tanto de libertades como de partes sociales, de protección, y más que nada que se revisen, no pueden dejar pasar ningún estándar de derechos humanos que han sido dictados para materia de revisión de políticas públicas, basadas nuevamente, como dije, en derechos humanos. Sí, yo desde mi punto de vista médico pienso que se debe ver el aspecto terapéutico del consumo de marihuana, no solamente el consumo de la hierba, sino hoy se manejan ya otros tipos de medicamentos, ya hay medicamentos. Bueno, las abuelas las revolvían en alcohol y era para las reumas, sí, ¿no? Hay una cosa, lo que es para manejar los problemas sobre todo de cáncer, sobre todo de quimioterapia y radioterapia, donde hay una agresión tremenda hacia el cuerpo humano y las células, y esto le produce un gran problema a la persona que se está sometiendo a quimioterapia. ¿Y cuando se fuma el churro se le olvida? No es eso. Lo que pasa es que estos tratamientos le quitan el apetito, le producen astenia, adinamia, o sea, cansancio, y no comen. Entonces, al consumir ellos marihuana, se les despierta el apetito, se les disminuye el dolor, se les disminuye la astenia, la adinamia. O sea, es desde el punto de vista médico, es que el paciente tenga un mejor nivel de vida. Eso es lo que buscamos siempre los médicos. Y si este producto que aquí está plasmado, que sirve para muchas enfermedades, es benéfico para un paciente, nosotros los médicos tenemos la obligación de recetarlo, si es que se autoriza el consumo legal de la marihuana y sus derivados, porque hay derivados de la marihuana extraordinarios. Esto existe desde el siglo pasado, o sea, no es nuevo. Entonces luego yo estaría de acuerdo en que se legalizara para fines médicos, recetado por médicos, pues yo y creo que se produzca. Está legalizada porque los laboratorios lo usan. Hay medicamentos que la tienen. Legalizada, eso no hay discusión de que esté legalizada, pero estamos hablando nosotros de producción, transporte, venta. Eso es lo que se debe legalizar. El consumo está legalizado. Pero mire, por ejemplo, está legalizado que usted consuma morfina, pero necesita una receta especial. Aquí está la receta especial, que esta solamente la da Salubridad y se la da a ciertos médicos. Entonces está legalizado, aquí tiene usted, pero necesita usted una receta. Es lo mismo que se tiene que hacerlo con la marihuana. Necesita una receta y como yo les dije, dentro del pomo tiene que tener lo que dice la psicóloga, que es súper importante. Oye, tienes estas consecuencias. Por eso, pero si es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Que vuelva a comer el del cáncer y todo eso, pues ¿para qué le sirve la etiqueta? Si no, porque tiene que ser regulada, como dice y tener exactamente los trastornos que puede, los efectos secundarios que debe tener. Doctora. Sí, yo creo que la medicación no está en punto de discusión, ¿verdad? Lo que está en punto de discusión es la parte recreativa. Entonces, hay que tenerlo como muy claro, ¿no? A lo mejor yo creo que lo que invitaría es a la sociedad a prepararse, de verdad a cultivarse sobre el tema. 2, a que no consideren que es una droga inocua. Efectivamente tiene menores niveles de neurotoxicidad, por ejemplo, que el crack, efectivamente, pero no por eso es inocua. Y hoy día, efectivamente, es la droga más peligrosa porque pensando que es sin riesgo, su consumo se ha generalizado de forma indiscriminada. Entonces, si partimos de la postura muy clara que no es una droga inocua, que sí corre riesgos, que sí tiene las lesiones en el sistema nervioso central, yo creo que podemos hacer mucho. Bueno, pues yo quisiera mencionar que hoy por hoy las redes sociales se han convertido en el medio masivo de información más importante. Yo creo que, doctora, podrías hacer alguna grabación y subirla a tu Face, subirla a las redes sociales, dando indicaciones
o señalamientos o poniendo en alerta a la gente de cuáles son todas estas consecuencias que deben llamarles la atención para atender y ver pues cuáles pueden ser los primeros síntomas que muestren sus hijos de que ya están rumbo a una adicción. Yo creo que también en el terreno jurídico podrías hacer mucho, porque tienen ustedes una gran facilidad de expresión y sobre todo para que los demás podamos entender renglones para los que no estamos lo suficientemente preparados. Entonces creo que podemos hacer uso de las redes sociales para alertar qué es todo lo malo que puede existir en el consumo de la marihuana. Usted, doctor, puede hablar de sus bondades, ¿verdad? Tirso, el elemento de las drogas en general para los jóvenes frente a una situación como la que vive el país, a un futuro tan incierto como se tiene, el hecho de alentarlos a que se preparen más, a que tengan otras incluso opciones de ser ellos sus propios empresarios, porque ante el desempleo reinante, en fin. Y creo que todos podemos hacer uso de las redes y de alguna manera mantener bien informada a la gente sobre este tema. Sobre un tema que ya lo decíamos fuera de cámaras, oiga, usted es un distractor. Hay temas muchísimo más importantes sobre la mesa que no tienen que ver ni con el cambio de las 12 gubernaturas, ni con la marihuana, con ninguna de las dos, porque ni está inmerso todo el país, ni se van a arreglar todos los problemas, ¿eh? Entonces, creo que ocupémonos en algo que es básico e importante y que tú mencionaste, nuestra integración familiar. No vamos a buscar casa. ¿Qué le parece si buscamos un hogar? Muchísimas gracias por el favor de su atención y yo los espero aquí el próximo viernes. Gracias. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.